Bienvenidos a la segunda unidad de diversidad cultural y lingüística. Vamos a ver ahora que el objetivo de aprendizaje es restringido ya a tener una visión panorámica de las culturas y las lenguas del Ecuador contemporáneo. Ya vimos en la primera unidad la diversidad de culturas que hay en el país. Tenemos aquí un ejemplo de un dibujito de cómo es la vida entre los achuar, un día de pesca, y con todas las herramientas y los utensilios que puedan tener. Entonces, de esa misma manera, un día en la vida de cada una de las personas de las distintas culturas, pues va a tener una riqueza como este dibujo nos muestra. Y lo importante es que las actividades que hacemos están relacionadas con las personas, entonces todas las actividades, las diversidades, no solo implican instrumentos, sino relaciones sociales, y eso es lo que debemos defender como pluralidad cultural. Bien, vamos a restringirnos entonces ahora a las lenguas originarias del Ecuador. Cuando decimos lenguas originarias estamos pensando en pueblos y nacionalidades que han vivido en este territorio desde antes de que se forme el Estado ecuatoriano. He conservado este dibujito desde hace unos 20 años porque tiene todavía esta zona no delimitada del protocolo de Río de Janeiro y lo que fue la extensión del Ecuador hace unos 30 años. Así dibujábamos el país hace 30 años y ahora pues ya se ha reducido en esto nuestro territorio. Pero debemos pensar también en la historia. Cuando llegaron los españoles marcaron unos territorios y la Real Cédula de la Real Audiencia de Quito pues extendía el territorio mucho más. La Constitución del 98 reconocía como territorio nacional lo que fue la Real Audiencia de Quito. Entonces eso quiere decir que se reconocía a un instrumento de la colonia, de la dominación, como la base para determinar nuestro territorio. Entonces, viendo ya ahora cómo estamos, cómo somos, así hemos quedado como país, pero las lenguas nos están dando cuenta de cómo se expandieron, de cómo la historia fue muy distinta a la historia oficial de delimitación de fronteras. Antes los pueblos convivían entre sí y no se pensaba en el Estado. El Estado es una creación de la modernidad. La forma de país que hemos escogido, un Estado democrático, eso es reciente. Desde 1830 que el Ecuador se separó de la Gran Colombia, definió sus fronteras. Y hemos tenido épocas en donde hemos debido pelear con Colombia y con Perú para definir nuestras fronteras. Los pueblos antes no tenían esos problemas de fronteras. Defendían su territorio, había guerra, sí, no podemos negar eso, pero no había la delimitación de un Estado que iba a gobernar a todos. Entonces estamos conscientes que esta diversidad lingüística se ha mantenido a pesar de las políticas estatales que definieron ciertas cosas dentro de las fronteras ecuatorianas. Como vimos ya en la unidad anterior, pues está al comienzo, en este caso ya no la población, vamos a hablar de las lenguas, entonces está en la zona de Esmeraldas, Carchi y con su sede para la organización en Imbabura, la lengua Agua, la nacionalidad Agua, y que tiene como lengua el Aguapid, ¿sí? Entonces, Agua y su lengua el Aguapid. Aquí esta zona corresponde a la población épera, sería aquí épera, y su lengua es el épera pedede. Como les decía, pues ellos tienen más hablantes en la zona de aquí del Pacífico y también en la zona del Atlántico de Colombia. Son muy numerosos en Colombia, es una de las lenguas más estudiadas y tiene mucho material de educación como para rescatar, para promocionar el uso de la lengua. En esta zona, en Esmeraldas, corresponde a la nacionalidad chachi y su idioma es el chafiqui, o a veces le conocen como chapalá. Sí, aquí está, por ejemplo, chapalachi. Aunque algunos dicen que palachi viene
del español palabra, que querría decir palabra del ser humano, porque cha quiere decir ser humano. Entonces, para ya no tomar términos del español, más bien han encontrado que el término en su lengua es fiqui. Entonces, chafiqui. Bajamos y en esta zona, un tanto ya ligada más a la costa, está Santo Domingo de los Sáchilas. Se autodefinen como Sachi, Sáchila, y su idioma es el Tzafiqui. Si ustedes ven Chafiqui y Tzafiqui, suenan parecido, y es porque son lenguas emparentadas. Entonces, así como los seres humanos tenemos parientes lejanos, tenemos abuelos, tíos, las lenguas también están emparentadas, es decir, provienen de un tronco común. Entonces, en lingüística se dice que tanto el ahuapid, el tzafiqui y el chafiqui pertenecen a una lengua mucho más grande, una lengua que abarcaba un pueblo extensamente repartido en lo que hoy es Colombia y Ecuador, que son los chibchas. Entonces, la lengua madre sería el chibcha, ¿sí? Y estas pues serían los dialectos que quedaron de esa lengua. Aquí en esta zona punteada, como ven en casi toda la sierra ecuatoriana y la Amazonía, tanto Amazonía ecuatoriana como peruana, y en esta zona de Colombia pues está el quichua, ¿no? El quichua o runashimi. Ya. Aquí tenemos el quichua, ¿no? Quichua o runashimi, que quiere decir lengua de la persona. Entonces está en Carchi, en la provincia de Carchi, no realmente. Estamos en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, algo en Azuay, Loja, y si ven como en la Sierra del Perú también está, ¿no? Como veíamos en la unidad 1, hay mucha migración, mucha población que ha migrado desde Colta a Machala, Guayas, Santa Elena y al archipiélago de Galápagos. Entonces es una lengua que tiene como 1 millón de hablantes aquí en el Ecuador, y sumado todos los países donde se habla, llega entre 8 a 10 millones de hablantes. Entonces el quichua es una lengua fuerte. En la Amazonía tenemos al pie de montaña a la lengua, a la nacionalidad Ai, y su lengua es el Aingae, que estaría aquí, Ai, Aingae. Esta marquita corresponde a la población Siona, que se han autodefinido como Bai. Entonces, la población Bai, su idioma es el Bai Coca. Esta A con una rayita abajo quiere decir que se pronuncia con la nariz, entonces Bai Coca. Junto a ellos, aquí en esta zona limítrofe entre Ecuador y Perú, están los secoyas, que se autodefinen como Pai, que quiere decir gente, y su lengua sería el Pai Coca. Bajamos, y así como vimos también en la diversidad cultural, la población Guao, que está entre Napo, Orellana y Pastaza. Habíamos visto que tienen a los grupos Tagaer y Tarobenani, que estarían en esta zona del Ecuador y Perú. La nacionalidad Guao tiene como idioma el Guao Tiriro o Guao Terero. Bajamos y en esta zona está la población Zapara. Zapara, así es como ellos han decidido que se va a escribir su lengua, así, Zapara, con S, y su lengua es el Cayapú. Habíamos visto en la primera unidad que es una lengua que prácticamente está extinta, tenía como unas 3 mujeres mayores ya que hablaban algo de la lengua, recordaban cantos, algunas formas de preparar la comida, hacer las ollas, hacer la cerámica, etc. Entonces se ha trabajado entre ellas y algunos hablantes de Zapara del Perú para recuperar la lengua y hacer un método de enseñanza de recuperación del Zapara para los niños. También está la población Andoa, que como les había dicho ya prácticamente es una lengua extinta. Su lengua se hubiera llamado el Kanduash, o así le llaman a su lengua, pero ya no se habla, ¿no? Habrá que ver si hay procesos de recuperación de la lengua.
y todo lo que está marcado aquí con rejilla correspondería a lo que se conoce como la nacionalidad Aents. Como Aents, personas, seres humanos, se reconoce tanto a la nacionalidad Shuar, a la nacionalidad Achuar y a los Xiviar en el Ecuador, mientras que en el Perú también se incorporan los Wampis y los Aguajún. Entonces es una gran nacionalidad porque su historia, su territorio era común y la lengua tiene unas variaciones, ¿no? Entonces, en el Shuar la lengua es el Shuar Chicham. En el Achuar, que tiene algunas diferencias con el Shuar y con el Xiviar, la lengua se llama Achuar Chicham y del Xiviar la lengua sería el Xiviar Chicham. Entonces, tenemos así 14 lenguas, 14 nacionalidades diferentes en el país. Lingüísticamente puede que tengamos que considerar de pronto el Aents Chicham como una sola lengua, así como lingüísticamente podría ser el Pai Coca y el Bai Coca una sola lengua. Pero los hablantes han decidido que van a tomar como una independencia el defender su dialecto, su forma de hablar, y eso se respeta, ¿no? Entonces, cada una tiene su lengua. De lo que se ve de todas las lenguas, de los nombres de las lenguas, ha sido importante pasar de ese término con el que se les nombraba en castellano a autodefinirse y autorreconocerse bajo su propia lengua. Por ejemplo, a los Sáchila antes se les conocía como colorados, a los Chachis se les llamaba cayapas porque vivían a orillas del río Cayapa, a los Shuar, Xiviar y Achuar se les llamaba jíbaros, jíbaros que también tal vez provenga del mismo nombre Xiviar, ¿sí? Que antes en el castellano antiguo se escribía con la X, la X de Xiviar, y tal vez de ahí quedó el jíbaro, ¿sí? Es la explicación que da Mauricio Nier, un lingüista que ha trabajado mucho con el Shuar. Entonces, lo interesante es que cuando las nacionalidades decidieron definirse con la palabra de su propio idioma y definieron el nombre de su lengua, todas las lenguas indígenas en el país quieren decir lengua de la persona. Entonces, eso es una cuestión política. ¿Por qué política? Porque hace que la nacionalidad se afiance, tenga mayor confianza en sí misma. Entonces, tenemos, por ejemplo, Aents, que sería el término general para decir a los grupos Achuar, Shuar y Xiviar, y la lengua Aents Chicham. Chicham es palabra y Aents persona. En el Guao, Tagaer y Taromenani como parte de esta lengua, tenemos Guao de dedo. De dedo es idioma y Guao persona. En el Aingae, Ai es persona, Ingae idioma. En el Pai Coca, en el Bai Coca les había dicho Pai o Bai es persona y Coca lengua. En el Kaya Pue, Kaya persona y Pui idioma. En el Andoa está por investigarse. En la costa, Agua Pid no es igual. Agua es persona y Pid lengua. En el Épena Pedede, pues Épera es persona y Pedede idioma. En el Chafiki, Chachi persona y Fiki lengua, igual que en el Tzafiki, ¿sí? Entonces ahí se ve el emparentamiento de las lenguas. También es importante saber las diferencias de las lenguas, las diferencias lingüísticas, porque aportan a la cultura con las formas como concebimos a los otros, a las personas. Entonces, un ejemplo de esto es cómo nos saludamos. En Agua interesa cómo está el tiempo y decimos, Huatzalaquintiri, amaneció bonito. Aluquintiri, amaneció lluvioso. En castellano solo decimos buenos días, pero no nos hacemos referencia al tiempo. En Paicoca, desde el idioma de los Sion y los Secoya, es muy interesante porque el género está en el verbo. Entonces, en Paicoca saludamos Paiku si es un hombre, o Baiku, y si es una mujer, Paiko. En Guao interesa la presencia de la persona. Cuando decimos buenos días, podemos saludar a todos. Pero en Guao
el término es pomompa, y pomompa quiere decir he venido, o sea, estoy aquí presente. En Quichua, en la Amazonía, Causanguichu, que quiere decir vives, estás viviendo. En Ahí, Aingae, Cásete, que proviene de vida, ¿no? Buenos días. Entonces son las formas como las lenguas conservan la cultura. La cultura es más que la vestimenta, más que la forma de comer, más que la lengua, es cómo nos concebimos. Y eso importa porque cuando usted va a cualquier lugar, en la ciudad, en el país, a cualquier lugar del mundo, usted está portando la cultura, no en el vestido, usted porta la cultura en su interior, en cómo se concibe a usted mismo, cómo concibe su pueblo, su cultura y cómo se manifiesta a los demás. Entonces esas son las formas importantes que podemos estar rescatando, ¿no? Cuando saludamos en la escuela a los niños según nuestra propia norma de saludo, pues estamos reforzando la cultura y estamos reforzando esas alianzas, esas relaciones de los niños con los papás, los niños con la comunidad, el profesor con la comunidad. Bien, entonces tenemos la tarea para ahora, ¿no? Leer el libro Culturas Ecuatorianas Ayer y Hoy de Lilian Benítez, que nos da una explicación de cómo se han desarrollado las distintas culturas. Está el libro de Perfiles de las Lenguas y Saberes del Ecuador, que tiene los alfabetos de cada lengua para que vayamos viendo, comparando, tanto con el español como con la lengua propia, ¿no? Cómo se escribe en otra lengua, cómo se escribe el pileco. Y queda también de tarea ver 2 videos. El mestizaje en Ecuador, que es un texto hablado, desarrollado por el autor de la materia, que es Fernando Garcés, y una entrevista a Joana Mayorga. Con todos estos elementos usted va a hacer un cuadro sinóptico en el que se muestren cuáles son las culturas y las lenguas indígenas de la Sierra y la Amazonía ecuatoriana. Va a hacer también un mapa conceptual en el que se muestren las principales características de las culturas y lenguas de los pueblos indígenas de la costa. Y en una página va a escribir una experiencia personal de relación con personas que sean de un grupo cultural diferente del que usted proviene o con el cual se autoidentifica. Entonces es un deber de lectura, de entender, comprender, conocer a los distintos grupos culturales y entender un poco el proceso de las lenguas, cómo están ahora, cómo se manifiestan el número de hablantes, etc. Entonces es una tarea en la que usted debe poner mucho énfasis en leer. Y la redacción de la página de una experiencia que usted haya tenido con alguna persona de culturas diferentes, para que podamos entender precisamente en qué aspectos están las diferencias culturales. Porque la ropa podemos vestir igual la misma ropa, pero cómo hablamos, cómo nos relacionamos, cómo entendemos el tiempo, el mundo, etc., eso va a ser diferente. Entonces, hable, cuéntenos sobre eso. Y los mapas conceptuales, el cuadro sinóptico, pues puede tomar como base los textos que se le han dado en los recursos. Eso es todo, espero que puedan hacer una buena tarea, un buen trabajo, conozcamos más lo que somos como Ecuador, conozcámonos más, valorémonos más. Y si tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda, pues escriba, si puede llamar por teléfono, puede hacerlo, coméntenos cómo está su proceso y no pierda las esperanzas. Siga usted que la dedicación, el empeño, la constancia le van a llevar al triunfo. Gracias otra vez y nos veremos la próxima unidad.